No sé si puede estar así para... Hoy está quejos. Buenas noches, ¿Cómo ¿qué están? tal? Buenas noches. Damos inicio a Periodistas en el día de hoy con una jornada que ha dejado muchos datos, cifras, triunfos y derrotas. Exactamente, si bien las elecciones fueron en la provincia de Buenos Aires, inevitablemente, y por obra y gracia de las decisiones en su momento del gobierno nacional, pero también de la forma en que se maneja el poder en nuestro país, se han nacionalizado, bueno, con los datos que seguramente ustedes ya conocen. Para ello tenemos a, la representante de la consultora Suban Córdoba, Paola Suban, que también antes de estos resultados habían hecho ya una medición, un sondeo, buscando reconocer cuánto podía llegar a afectar o no en los resultados electorales esto que la opinión pública empezó a reconocer como, corrupción, ¿no? La corrupción empezó a estar dentro de los ejes o los temas que preocupan a la ciudadanía argentina. Bien, pero para empezar, primero darte la bienvenida, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por sumarte otra vez a Periodistas. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola. noches, un gusto. Bueno, ¿qué lectura hacemos de anoche, Paola? Empecemos por lo primero. Bueno, qué resultado el de ayer. La verdad es que tiene un montón de aristas el análisis, ¿no? Porque, por un lado, vos bien lo mencionabas, fue una campaña que nacionalizó una elección provincial. Por un lado, por la decisión del presidente o de sus estrategas de anclar la campaña en su marca, en su imagen, ¿no? Recordemos que los eslogans de campañas tenían que ver con fulano es mi ley, para traccionar votos en función de la importancia de la marca Milei en provincia de Buenos Aires. Pero también porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires separó la elección hace unos meses de la elección nacional, cosa que no había sucedido antes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre las elecciones eran pegadas a la elección nacional. Que en su momento se lo valoró bastante negativamente a esa decisión, tanto por parte de los otros espacios internos de su partido. Recordemos el enfrentamiento que tuvo con Cristina Kirchner y la Cámpora, etcétera, por esa cuestión que incluso hasta lo judicializaron, pero que con el diario del lunes vemos que al final lo terminó beneficiando esa decisión. Pero lo beneficia porque el contexto manda en la Argentina y la realidad es que en este último mes la aparición de estos audios, de estos posibles casos de corrupción, de alguna manera hicieron que un malestar que ya se venía gestando en la ciudadanía por cuestiones que tienen que ver más con lo económico, con el agotamiento de la paciencia de una ciudadanía que votó a un presidente dispuesta a hacer muchos sacrificios y muchos esfuerzos para ver cumplidos ciertos objetivos, no está viendo beneficios de ese esfuerzo, de ese sacrificio, está agotando su paciencia, pero además está agotando su capacidad material para sostener una realidad que todos los días se complica, ¿no? Sobre todo una clase media muy golpeada que ve cómo se deteriora su calidad de vida, cómo no puede mandar a sus hijos a un
viaje de estudio o hacerle un tratamiento odontológico. Digo, cada uno en su realidad está sufriendo el deterioro de una calidad de vida que está cada vez peor. Y a eso se le suma la cuestión de la corrupción, que de alguna manera había como dos cláusulas en ese contrato social tácito que se establece entre el gobernante y los gobernados apenas asume un presidente, que tiene que ver con los principales ejes o las principales promesas de campaña, ¿no? Por un lado, en el caso de Javier Milei, era la reducción de la inflación, la búsqueda del déficit cero, etcétera, en términos económicos, con la promesa de una mejora, una dolarización, toda una serie de beneficios que íbamos a tener cumpliendo esas dos cuestiones, ¿no? Bajando la inflación y un déficit cero, y por el otro lado un contrato más de moral que tenía que ver con la lucha en contra de la casta y de la corrupción, etc. Bueno, la realidad es que sus propios votantes incluso no están viendo que ese contrato se esté cumpliendo. Y me parece que eso ha hecho que en esta elección de provincia de Buenos Aires, bueno, terminara decantando en este resultado. Paola, vos nombrabas también al inicio acerca de, bueno, cuando hay resultados electorales, unos se erigen en triunfadores o ganadores y otros justamente tienen que reconocer el fracaso. Y vos lo decías recién, ¿no? Es decir, el fracaso es político y también, si se quiere, es económico, sobre todo en la microeconomía de estas familias que vos nombrabas recién. ¿Cómo se puede reconstituir? Y aparentemente el gobierno nacional solo esta tarde dijo de convocar a una reunión con los gobernadores, pero en lo económico no hubo más señales, digamos, es seguir por el mismo rumbo, aunque el día a día las personas no lo viven de esa manera. Sí, de hecho el presidente anoche cuando habló dijo que iban a hacer una autocrítica, pero al mismo tiempo dijo, vamos a profundizar este camino, no vamos a modificar un ápice de lo que venimos haciendo, sino que lo vamos a acelerar y lo vamos a hacer más fuerte y con más convicción. Con lo cual no se ve mucho la autocrítica. Yo supongo que tendrá que ver con decisiones tomadas vinculadas con estrategia de campaña o ingeniería electoral. Ahora, en términos de lo que el gobierno nacional está pudiendo ofrecer a la ciudadanía con sus políticas y con sus medidas, la verdad es que no se ve ninguna medida que pueda tender a corregir o a modificar el rumbo. Por el contrario, me parece que lo que viene es una profundización de lo que viene haciendo el presidente y una confirmación de, sobre todo, la mayoría de sus colaboradores, ¿no? Es muy probable que haya alguna oxigenación dentro del gabinete, algún cambio, pero la verdad es que no se ve en términos de políticas y de medidas que haya una modificación. Sí, me parece que ese mensaje estuvo más destinado a intentar tranquilizar los mercados el día después que a la ciudadanía en particular, ¿no? De todas maneras, los mercados no se lo tomaron del todo bien. Hoy hubo un crecimiento en el precio del dólar y una escalada en el riesgo país, así que bueno, es una noticia en desarrollo, la verdad. ¿Cuál va a ser la reacción de los mercados y también, por supuesto, de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones en octubre? Que falta poco, pero para el gobierno nacional me parece que se va a hacer eterno estos casi 50 días, porque bueno, tiene que sostener también una situación en la economía, en la macro y en la micro, pero en la macro
sobre todo con Fondo Monetario y con mercados que están monitoreando minuto a minuto la capacidad de pago de las deudas que tiene el gobierno nacional actualmente con estos organismos. Paola, a la luz de lo que pasó entonces anoche, ¿qué podemos pensar o esperar para octubre? Porque digamos, el discurso de vamos a arrasar y vamos a teñir de violeta al país tecleó un poco anoche, aunque no quede muy académico. Anoche tuvo como una patinada. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué creen que puede pasar a la luz de lo de anoche en octubre? Bueno, yo creo que esto de pintar el país de violeta no va a suceder. Y lo venimos midiendo, nosotros hacemos una medición mensual en la consultora, lo venimos viendo desde hace unos meses. Ya hay por lo menos 12 provincias en las que la Libertad Avanza no va a ganar. Hay probablemente 2 provincias donde no obtengan ninguna banca. Con lo cual creo que la perspectiva para el gobierno nacional en octubre, salvo que por supuesto haya algún evento o alguna medida o alguna situación que modifiquen el estado actual, pero si se votara hoy, la realidad sería esa. Me parece que no hay un triunfo de la Libertad Avanza como el gobierno nacional lo estaba pronosticando y esperando. Paola, te pedimos si nos podés esperar un segundo, vamos a una breve pausa y volvemos porque nos interesa con Mariana también recuperar algo de lo que ustedes están investigando permanentemente, pero pensando en la provincia de Córdoba también, ¿no? En esta liga de los gobernadores, en Provincias Unidas, en una figura emergente como la de Natalia de la Sota, en este momento también para Córdoba. Bueno, la fragmentación de los otros partidos, como, bueno, lo que era el PRO, lo que tiene que ver con el radicalismo. Si nos haces ese favor, vamos a la pausa y retomamos esto ya haciendo pie en nuestra provincia. Sí, cómo no. Gracias. Segundo bloque, seguimos conversando con Paola Subán, de la consultora Subán Córdoba, y te decíamos al cerrar el primer bloque, Paola, ¿qué crees o de qué manera crees que puede impactar el resultado de anoche en las elecciones provinciales y en la figura creciente de Juan Schiaretti? Bueno, los partidos provinciales están teniendo un crecimiento sostenido. Lo mismo sucedió en la provincia de Buenos Aires con algunos partidos vecinales, algunos partidos locales, ¿no? En el interior de la provincia. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que hay una profundización, o mejor dicho, una consolidación de la polarización en la sociedad argentina. No sé si ustedes recuerdan, creo que lo charlamos allá por mayo del 2021, si mal no recuerdo, 2022, sobre el escenario electoral de tercios, ¿no? Que empezamos a hablar de que ese bipartidismo o ese bicoalicionismo que había dominado la escena política en la Argentina en los últimos años, empezaba a convertirse en un escenario de 3, con la irrupción de Javier Milei y de la Libertad Avanza. Bueno, eso se mantuvo aún después de las elecciones, aún después de haber ganado Milei
la elección presidencial, pero empieza de nuevo a modificarse con la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vuelve a convertirse en un escenario polarizado de dos, con un mileísmo y un antimileísmo, con un peronismo y un antiperonismo, que deja poco lugar, por lo menos por el momento, a los espacios más de centro o más moderados. Es como que la sociedad está muy tensionada hacia los extremos. De todas maneras, dicho esto, hay que aclarar que estas expresiones de centroizquierda y de centro derecha, pero de centro al fin, tienen una posibilidad muy importante de un crecimiento de cara al 2027. Seguramente la mayoría de ellos, y en Córdoba en particular, harán una muy buena elección ahora en octubre, pero creo que la posibilidad de crecimiento está dada más de cara al 2027, más como una alternativa nacional, ¿no? Si vemos lo vemos como alternativas provinciales, bueno, tienen ya una importancia instalada muy significativa, pero de cara a elecciones nacionales o pensando incluso en una fórmula presidencial, creo que hay una posibilidad de crecimiento de cara al 2027. Por supuesto, hay que ver cómo le va a las otras fuerzas, ¿no? Al peronismo tradicional o nacional, en todo caso, y a la Libertad Avanza más adelante. Pero me parece que estas fuerzas que reúnen a los gobernadores, sobre todo, que están sufriendo la falta de envíos de fondos por parte del gobierno nacional, aún aquellos gobernadores que inicialmente quisieron colaborar con el gobierno nacional. Yo me acuerdo que la actitud de Yarlora o de Puyaro, incluso de Nacho Torres, Exacto. digo, todos gobernadores que inicialmente colaboraban, al menos en el Pacto de Mayo que se firmó, en tratar de apostar a una gobernabilidad, en tratar de apoyar a los electores, además que acompañaron mayoritariamente en esas provincias la elección del presidente Milei. Bueno, hoy están intentando construir desde la fortaleza del interior una alternativa superadora. Habrá que ver después cómo esto se reconfigura de cara al 2027. Con relación a esto que decías, Paola, lo planteabas recién, ¿no? Pensar en que las gestiones o los oficialismos provinciales están consolidándose aparentemente para justamente poder llevar adelante esto de decir, bueno, nosotros gestionamos. Esas fueron también las publicaciones o las salutaciones de anoche de varios de los gobernadores, casi como con las mismas palabras o con el mismo sentido, esto de la gestión, sí, déficit fiscal cero, pero con la gente adentro, es decir, como que hubo un acuerdo hasta en las publicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que vos decías, ¿no? Esto de las polarizaciones. Como que en los 90, cuando había una polarización, no estaban las redes sociales. Ahora se profundiza esa polarización debido también a lo que se da en esas burbujas que son nuestras redes sociales. ¿Cómo se consolida la política, digamos, la política tradicional, si pensamos que hoy vuelve a emerger, después de los discursos de los triunfos del triunfador de anoche, que fue Axel Kicillof, esto de democracia, paz y peronismo? Ya no hay, digamos, un kirchnerismo, anti-kirchnerismo, sino que se está planteando un peronismo, con otros jugadores, como los que nombrabas vos, en relación a las provincias, ¿no? Sí, me parece que hay un ejercicio
que incluso tiene que ver con una renovación dirigencial generacional, ¿no? Que necesariamente se tiene que dar dentro de todos los partidos políticos. Y un poco esto que vos mencionabas de la cercanía de los gobernadores e incluso de los intendentes mismos, que empezó a darse en la época de la pandemia. Digo, empezamos a ver como un fenómeno muy significativo que esta cercanía de los intendentes, que esta cercanía de los gobernadores a la gente y a aportar soluciones en momentos tan complejos, era mucho más significativa, mucho más importante, o la gente le daba como más importancia que la cercanía que podía tener con un presidente o con un dirigente nacional. Y eso también condiciona los resultados de las elecciones. Digo, Provincia de Buenos Aires tiene una elección realmente compleja. Son 8 secciones electorales que tenemos que entenderlo como 8 elecciones independientes una de la otra, porque tienen un sistema electoral de recuento de votos y de reparto de bancas distinto del que tenemos en Córdoba o del que hay incluso a nivel nacional, que no lo vamos a explicar ahora porque estaríamos 2 horas para este programa. Pero sí eso influyó mucho en esta cercanía que los intendentes tienen con los ciudadanos y ciudadanas de sus ciudades, ¿no? Eso por un lado, que me parece que se profundizó mucho durante la pandemia. Con lo cual creo que hay un fenómeno que se va desarrollando, que es un proceso. Por el otro lado hay una renovación generacional que se tiene que dar, y me parece que bueno, es justamente la oportunidad para empezar a construir alternativas a la oferta política que tenemos actualmente, porque me parece que es muy importante lograr explicarle, sobre todo a las juventudes, la importancia de la política, la importancia del ejercicio democrático, la importancia de un sistema en el que no haya tanta fragmentación y en el que estemos integrados todos, porque es muy importante. Yo no creo que la polarización sea mala per se. La polarización es mala cuando se convierte en una grieta que no permite llegar a acuerdos programáticos, ¿no? Llegar a consensos. La polarización existe siempre, digo, las diferencias de opiniones existen siempre en una sociedad y en el escenario político. El problema es cuando se rompen los puentes de diálogo, como está claro. Está sucediendo actualmente, porque el oficialismo, sobre todo, que es el que tiene que propiciar esos espacios de diálogo, bueno, tiene un montón de frentes de conflicto abiertos, se ha peleado con medio mundo, con periodistas, con políticos propios, ajenos, con sindicatos, digo, es muy difícil el ejercicio democrático y el funcionamiento del sistema en ese contexto. Por eso me parece muy importante que se puedan construir estas alternativas, ¿no? Y que Paola, sean superadoras del estado actual de cosas. Muchísimas gracias por tu tiempo, invalorable todo lo que has aportado esta noche para periodistas, seguramente volveremos a comunicarnos. Muchas gracias. Bien, vamos a una breve pausa y recuperamos algunos de los contenidos que dejó el diálogo con Paola Suban, de la consultora Suban Córdoba, reflexionando acerca de lo que dejó la elección de ayer domingo 7 de septiembre. Ya volvemos.
Apenas unos minutos para despedirnos, subrayar 2 o 3 conceptos. Le pedimos al señor director si podemos compartir una plaquita que trajimos para poder hacer una especie de síntesis de quién ganó y quién perdió. ¿Puede decirse, Paula? Así es. Bueno, el gobernador Axel Kicillof, quien encabezó precisamente su acto agradeciendo a los bonaerenses, dijo: este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y un triunfo del peronismo para todos los argentinos. Sin dudas, es una nacionalización de esta elección y por supuesto también tiene que ver con una condición de Axel Kicillof erigiéndose como el referente del peronismo. Dejando ahí la duda sobre qué va a pasar con el liderazgo de Cristina hacia dentro del peronismo. Seguimos con la otra síntesis de lo que fue esta jornada. En esa misma plaquita vamos a ver lo que decía el presidente anoche cuando, después de mucho dudarlo, baja a ese salón de fiesta y dice: no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. No solo que se confirma, sino que vamos a acelerar y profundizar. Cuando al principio de su alocución dijo que había errores que reconocer, pero solo habló de errores políticos, no habló de errores de gestión. Tanto es así que pasaron casi 24 horas y ningún anuncio que haga vislumbrar alguna posibilidad de un cambio que mejore la microeconomía, sobre todo, digo, ¿no? La microeconomía. Bueno, y en la otra placa había algunos de estos debates que decíamos con Mariana, seguramente se van a dar, que tiene que ver el fundamental, el rumbo económico de la micro, digamos, y la reacción que se esperaba del Congreso, que en breve seguramente también va a tomar cartas en el asunto. Los gobernadores que plantean la tercera vía, legislativas en octubre, y lo que les decíamos de recién del liderazgo de CFK, todo para conversar seguramente en próximas emisiones, porque ahora nos tenemos que ir y primero hay que agradecer. Bueno, estos y muchos otros interrogantes quedan planteados. De acá a 50 días, 26 de octubre de elecciones, nosotras en Periodista vamos a ir invitando a quienes forman parte de las listas en las legislativas por la provincia de Córdoba para los próximos encuentros. Agradecerle, como es habitual, a ustedes que están del otro lado de las pantallas. Pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30, también por las redes sociales de Periodistas BM, a la gente de UniTV por hacer posible este envío, a los técnicos y, por supuesto, a Erika Fecia por el peinado, a Andrea Peretti por el maquillaje y a Lilo por la indumentaria. Nada más para decir buena semana. Gracias. Buenas noches.